Dios les bendiga. Tengo el privilegio esta noche de compartir la segunda porción, amén, de esta noche. Vamos a orar para presentar este tiempo delante de la presencia de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Señor, estamos delante de tu presencia, Rey Todopoderoso, pidiéndote que sea tu guía, tu dirección en este tiempo, Padre Santo, Señor. Ensancha nuestro entendimiento, Señor, nuestro discernimiento espiritual, para que podamos percibir en el Espíritu lo que tú quieres hablarnos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar sobre un tema acerca de cuando hacemos lo que parece correcto. Entonces, vámonos rápidamente a la palabra en el libro de 2 de Samuel 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Y vamos a hablar de un hombre llamado Usa. Entonces, dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo, con luz y dirección del Espíritu Santo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano a la arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Entonces, para darle un poquito de contexto, Usa era un hombre israelita que vivía en la casa donde estaba el arca del pacto. Pues sabemos que el arca es el objeto más sagrado que tenía el pueblo de Israel para ese tiempo, porque era símbolo de la presencia de nuestro Señor. Básicamente en el arca era la representación de la presencia del Señor, y no solamente representación, sino que sobre esa arca descendía su presencia. Entonces, vemos a un hombre que él creció sabiendo que era lo santo. Él obviamente sabía lo que significaba el arca y estaba familiarizado con la presencia de Dios. Entonces vemos algo muy grande aquí, y es que cuando el Señor le dijo al rey David que trasladara el arca a Jerusalén, la llevaban en un carro, ¿cierto? Entonces sabemos que esta iba guiado por unos bueyes, y como nos dice la palabra, estos estaban tropezando. Entonces, al bueyes tropezarse, lo que ocurrió fue que el arca se inclinó. Entonces Usa, en su razonamiento humano, pues eso es algo instintivo, ¿cierto? Es algo que uno no piensa en el momento. Entonces lo que él hizo fue extender su mano para evitar que el arca cayera. Entonces vemos, como les dice la palabra, que Dios lo hirió y murió allí mismo. Entonces muchos podrían pensar que eso fue una exageración de parte de Dios el hacer eso, pues porque él tenía una intención buena en su corazón, ¿cierto? Él quería que el arca no se cayera. Pero vamos a ir más allá. Vámonos al libro de Números, capítulo 4, versículo 15. Y entonces ahí es cuando entramos a nuestro tema. Que no todo lo que parece correcto es obediencia. Vemos cómo Dios ya había establecido en este versículo que nadie podía tocar el arca, a no ser que fuera el sacerdote, que vamos a leer. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevárselo. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Vemos que el arca era tan santa y tan pura que ni siquiera los sacerdotes o los hijos de los sacerdotes podían tocarlo. O sea, nadie estaba al tal nivel espiritual o en la santidad para poder tocar el arca. Entonces, hay algo muy importante, y es que debemos de comprender que la obediencia no se basa en lo que nosotros sentimos, sino en lo que dice nuestro Dios. Entonces, a veces, ¿qué pasa? La familiaridad nos hace perder el temor a Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre ya estaba familiarizado. Él vivía donde estaba almacenada el arca, o sea, él la podía ver todos los días, podía ver la silueta del arca ahí, ¿cierto? Entonces,
de cierta manera, esa confianza que él sentía al estar donde habitaba el arca, le hizo creer en su humanidad, queriendo ayudar, tomar una decisión equivocada. Entonces sabemos que tenemos un Dios que nos dice la palabra que Él es amor, pero también Él es fuego consumidor, y ya el Señor lo había decretado. Y créanme que él al ser un hombre israelita ya tenía conocimiento de que esta arca no se podía tocar por nada, sino que ¿qué pasa en ocasiones? Y nos sucede a nosotros, a veces tenemos buenas intenciones y en ocasiones hasta metemos la mano en cosas que el Señor no nos ha dicho, que pretendemos ayudarle a Dios. ¿Quién dijo que Dios necesita ayuda? Él es santo, Él es todopoderoso, Él es el Dios del imposible. ¿Él que va a necesitar la ayuda de un simple mortal, de una persona pecadora? ¿Cierto? Entonces debemos de comprender que Dios y todo lo que en Él se representa es sagrado. Y si el Señor da una orden concreta, créame que Él la cumplirá. Así sea la persona que Él más haya usado, la persona que más haya hecho milagros, la persona que más ha echado demonios en su nombre, el Señor eso simplemente no le interesa cuando Él ya estableció algo. Dios, vea, yo conozco un Dios que es tan delicado con las cosas que son de Él, que si nosotros comprendiéramos realmente la reverencia que debemos de tenerle a las cosas que se le presentan al Señor, así sea que usted lo vea pequeño, que sea así simplemente una hoja, sea lo que sea, para Dios es de Él y eso es sagrado y nadie lo puede tocar. Entonces, mire que hay algo muy importante, y es que en Éxodo el Señor, primero, vemos cómo el arca se transportaba sobre los hombros, ¿cierto? Pero básicamente el arca tenía unas barras, podemos decir, y las cuales se transportaban sobre los hombros. Pero ya el Señor, Él no los estableció que ya nadie podía tocarlo, porque pues al llevarla sobre los hombres tenían que manipularla, ¿cierto? No directamente el arca, pero sí con lo que lo sostenía. Pero entonces, nosotros no debemos de hacer las cosas a nuestra manera, porque es que eso genera consecuencias que pueden ser inesperadas o que para nosotros nos pueden tomar de sorpresa. Dios es tan específico y tan ordenado en lo que Él manda hacer a sus hijos, que si Él dice mueva de derecha a izquierda, así tal cual. El resultado puede ser el mismo, pero el proceso el cual se hizo, usted lo decidió cambiarlo porque quiso cambiarlo, porque no pudo lograrlo, es diferente. También tenemos un Dios que Él conoce las intenciones del corazón, y puede ser, este hombre pueda tener una buena intención en su corazón, pero mire que las buenas intenciones no nos libran de las consecuencias de nuestros pecados o de nuestra desobediencia. Por más buenas intenciones que usted tenga en el momento de realizar las cosas, si no estamos en la voluntad del Señor, créame que esa consecuencia la va a pagar. Y hay algo muy importante, y es que en la palabra no se menciona que él era un hombre malo, que era un hombre que estaba pecando públicamente, ¿cierto? Pero entonces hay algo muy importante, y es que no nos metamos en cosas que el Señor no nos ha mandado, porque en muchas ocasiones nosotros, por querer ayudar, dice que la mucha diligencia trae carga. Entonces, si el Señor no nos mandó a hacer algo, no nos echemos esas cargas encima, porque al final nos vamos a terminar quejando, y el Señor en su trono diciéndonos: pero si yo no te mandé, tú misma te echaste esa carga. Y porque es que dice la palabra que Él conoce qué tanto nosotros podemos soportar. Entonces, si Él no nos dio una carga, no nos la echemos nosotros mismos al hombro, sino que debemos de comprender que hay algo muy importante sobre esto. Y les quiero decir que nosotros no nos podemos acostumbrar a Dios, no nos podemos acostumbrar a orar sin sentir nada, adorar pero inconscientemente. No nos podemos acostumbrar a que escuchemos una palabra, pero esa palabra no nos transforme, no nos toque. Ahí cuando nosotros empezamos a ver lo que viene de Dios y todo lo que conlleva Él como algo normal en nuestra vida, como algo que ya sabemos, que ya lo tenemos como
algo que sabemos que está ahí seguro, empecémonos a preocupar, porque es que sabemos que no tenemos un Dios monótono, no tenemos un Dios que todas las cosas las hace de una manera igualitaria todo el tiempo, sino que Él hoy nos dice algo y mañana podemos sentir su presencia de manera diferente. Entonces, hay algo, cuando lo santo se vuelve rutina, nuestro corazón se empieza a enfriar, porque simplemente lo hacemos por costumbre o por inercia, ¿cierto? Bueno, los miércoles ya sé que hay servicio en la noche, los domingos ya sé que hay servicio en la mañana, y simplemente veo esos encuentros con Dios que antes para mí eran tan especiales, pero ahorita ya lo veo como parte de mi rutina y ya no lo veo como algo que anhelo y que realmente quiero ir a la casa del Señor a gozarme en su presencia. Ahí es cuando nosotros nos debemos de preocupar, porque simplemente vamos a obedecer de manera instintiva, como lo dice este hombre, ¿cierto? Vamos a movernos por las intenciones que hay en nuestro corazón y no por discernimiento espiritual, el cual sabemos que nosotros tenemos que tener en todo tiempo y en todo momento, tiene que estar activo en nuestras vidas. Entonces sabemos que el arca era donde el Señor depositaba su gloria. Allí estaba representada la autoridad, estaba representada la santidad de nuestro Señor, y por eso era tan sagrada y para Dios era tan especial que no quería que se contaminara con lo que el hombre podía traer dentro de sí, ¿cierto? Sabemos que cuando estaba el lugar santísimo y el lugar santo, sabemos que el Señor incluso ahí nos enseña que ciertas personas tenían acceso a ese lugar. ¿Y qué pasaba? Los amarraban con una cuerda, y el que no estuviera en santidad, básicamente jalonaban la cuerda, y ahí se dan cuenta si la persona era calcinada o no, porque es que para entrar a esos lugares se tenía que tener una santidad y una reverencia de parte del Señor. ¿Para qué? Porque solamente la presencia es capaz de calcinar. Entonces, mire que nosotros no debemos ver las cosas de Dios como algo a la ligera, sino que debemos de tomarla con mucha reverencia. Debemos de comprender que todo lo que hagamos para el Señor debe ser con todo el respeto que Él se merece. No lo tomemos como si fuera una cosa más, sino que realmente que podamos estar humillados delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces, por eso les quiero decir que debemos de honrar no solamente a Dios, sino todo lo que Él representa. Debemos de obedecer a Dios como Él nos manda. Cuando el Señor ha establecido una regla, una norma, o nos ha dado una responsabilidad, nosotros debemos de cumplirla tal cual Él nos la ordenó. Y no debemos de sustituir la obediencia por emoción. Las emociones al final lo único que van a provocar en nuestras vidas es que nos van a hacer ver espejismos, cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ser seres emocionalistas, porque entonces vamos a empezar a tener creencias en nuestra mente y en nuestros corazones que no vienen de parte de Dios. Y créanme que la emoción a lo último lo que va a provocar es que desobedezcamos al Señor, porque vamos a tomar decisiones que a nosotros nos parecen correctas, ¿sí? Entonces, simplemente pidamos el discernimiento al Señor, y si el Señor no nos ha mandado a hacer algo, no lo hagamos, por más bueno que a nosotros nos parezca, o por más buenas intenciones que nosotros tengamos. Bueno, entonces esta era la palabra que el Señor me permitió compartir. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor, estamos delante de tu presencia, Rey de la Gloria, dándote gracias por permitirnos estar, Señor, en este lugar, compartiendo de ti, Señor, compartiendo de tu palabra. Gracias por esa sabiduría, Señor, que viene desde lo alto y la cual tú, Señor, das a tus hijos, Señor. Te bendecimos, Rey Todopoderoso, porque tú eres bueno, grande. En el nombre de Jesús, amén.